Hola, bueno, ahora vamos a ver el uso de los modos de direccionamiento, específicamente del modo indirecto, para resolver un problema en ensamblador, específicamente con el PIC 16F887 y bueno, con su set de instrucciones. Bueno, se pide que se llenen los registros del 0x20 al 0x6f con una numeración que vaya de uno en uno empezando desde el 0. Es decir, el 0x20 se va a llenar con 0, el 0x21 con 1, el 0x22 con 2 y así hasta el 6f. La numeración va a continuar del A0, que se encuentra ahora en el banco 1, hasta el EF, que es donde va a terminar esa parte. Y después va a continuar en los registros 0x110 al 0x16f y después del 0x190 al 0x1ef. Así es como va a ir nuestra numeración. Y bueno, para realizarla comenzamos estableciendo las configuraciones del PIC. Lo ponemos a 4 Hz, etcétera, etcétera. El origen va a empezar en 0. Y bueno, ya estando aquí en el banco 0, lo primero que va a hacer va a mover el número 0x20 al registro FSR, que es en el que en este modo de direccionamiento nos va a ayudar a mover el registro usurpador, que es el INDEF. Así podremos mover el contenido de FSR, que es la dirección realmente del INDEF. INDEF va a afectar directamente a este número de registro específico, al 0x20 y al que tenga FSR dentro. Es como un apuntador en otros lenguajes de programación. Bien, aquí ya pusimos el registro en donde queremos que empiece. Lo movemos a FSR, que es el que contiene esta dirección de registro. Y bueno, vamos a mover el número 0 a un registro que para el programa, bueno, que no se ocupa en el programa, que es el 0x70, que es el mismo para los tres, para todos los bancos que se comparte. Bueno, como queremos que empiece desde 0, vamos a mover el 0 a este registro 70. Y bueno, va a empezar a mover al acumulador lo que haya en 70, que para la primera vuelta va a ser el 0. Ahora movemos ese número que haya en 70 que ahora esté en el acumulador, lo movemos a INTF, que es el registro 20 ahora. Muy bien, después incrementamos lo que hay en el registro 70, que como empezaba en 0, ahora va a ser 1. Y bueno, se va a guardar en sí mismo. Después incrementamos el registro FSR, que es el que contiene la dirección del registro al que vamos a ir modificando o aumentando también. Después se hace la resta de lo que hay en FSR menos 0x70, que es hasta el número al que queremos llegar más 1, es decir, al 6f. Cuando haya llegado al 6f, va a indicar que la resta de FSR menos 0x70 pues va a dar 0 y ya no va a entrar al siguiente ciclo, que aquí lo mandábamos a part 1 se llama, y bueno, ya no va a entrar a ese ciclo. Por eso lo va a hacer 6f veces. Ahorita vamos a ver el funcionamiento general. Bueno, hasta aquí se llenan con el 0, 1, 2, 3 del registro 0x20 al 0x6f. Para llenar los siguientes registros es necesario cambiar de banco. Es por eso que aquí encendemos el RP0 del status y bueno, con eso nos movemos al banco 1. Aquí igual colocamos ahora la dirección 0xa0,
que es en donde queremos que empiece, bueno, que continúe la numeración. Aquí no es necesario inicializar como aquí arriba la variable, que es la que se va a ir modificando y guardando en todos los registros, porque bueno, aquí quedó en el número que haya quedado y aquí va a continuar, así que de acá para acá no es necesario inicializar el número. Bueno, y aquí hace exactamente lo mismo, solo que ahora va a revisar si lo que haya en FSR ya es igual a F0 para hacerlo las EF veces y así se llenen los registros adecuadamente. Ahora, para movernos al siguiente banco, modificamos los bits RP0 y RP1, que es en el banco 2. Entonces ponemos en 0 el RP0, que estaba en 1, y en 1 el RP1, que estaba en 0. Pero para eso también es necesario poner en 1 el bit IRP del status, ya que este es el que complementa la dirección de FSR. Y bueno, como aquí ya nos movemos del número F0 a un número mayor a 8 bits, necesitamos complementar con ese bit para tener las direcciones completas. Por ejemplo, aquí se pide que sea el 110 y así hasta el final el 1F. Y bueno, ese bit es el que nos va a ayudar a llegar hasta esos registros, ya que si solo pusiéramos como arriba estos registros, pues no lo encontraría, ya que estamos en el banco 2. Y bueno, pues no podría llegar a esos números, ya que esos números se encuentran en el banco 1. Y esencialmente hace lo mismo, va aumentando el registro, lo que hay en el registro 70, y para cada valor lo va guardando en un registro diferente. Y se van aumentando también los registros. Y bueno, no queda nada más que compilar. Ahí está, compilado, y pues correrlo para ver si funciona. Y bueno, aquí está. Tenemos del registro 20, que comienza en 0, el 21 en 1, el 22 en 2, y así va modificando todos hasta que llega al 6F y llega a esta numeración hasta 4F. Luego se pide que siga en el A0, que es donde se pide que continúe. Y como quedó en 4F, el siguiente número sería 50. Igual va aumentando de 1 en 1, como se puede ver, hasta el 9F. Del 9 de este registro de este registro EF cambia al 110. Y bueno, sigue la numeración. Aquí termina en FF y pues se reinicia esa numeración. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.